Quizás no sea una fidelidad total la del sonido, pero va a ir mejorando. Sin embargo, les animo a que hoy nos concentremos estos minutos en lo que la palabra de Dios nos quiere decir, nos quiere recordar. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 16, por favor, hermanos. Hechos capítulo 16. Versículo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16 también. La verdad es que es hasta el texto 25 que quiero concentrarme en esta noche, pero desde el versículo 16 está lo que llamamos el contexto de la porción que vamos a estudiar. Así que quisiera ir leyendo esta porción, primeramente del 16 hasta el 24, y del 25 en adelante hasta el versículo 34 estaremos observando esta porción y recogiendo enseñanzas muy especiales para nosotros. ¿Cuál es el título de esta predicación, de esta meditación bíblica? Bueno, siempre ayuda a poner un título para poder orientarnos de lo que estamos hablando. Y el título que yo puse a esta conferencia, este sermón, es el siguiente: cuando los cimientos son sacudidos. Cuando los cimientos son sacudidos. Y eso es algo que sucede en esta porción tan interesante y tan emocionante. Por favor, con sus vistas en la Biblia, dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando Lucas, que iba haciendo equipo en esta ocasión con Pablo y con Silas, siervos de Dios, y Lucas narrando los hechos. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Era una buena propaganda el contenido de su clamor de esta muchacha. Sin embargo, la fuente de esa noticia no era una fuente acreditada, porque brotaba tristemente de un demonio que la había poseído. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Qué preciosa autoridad tenían los siervos de Dios. Y nosotros, si estamos en santidad, también. Aunque gracias a Dios, en nuestros días, en nuestro contexto, al menos aquí en la ciudad de Querétaro, no tenemos una cercanía tan grande con situaciones como las que se están hablando aquí, que son verídicas, las situaciones de posesión demoníaca. Pero la autoridad de estos siervos de Dios era tremenda, era la misma autoridad de Jesucristo para este tipo de cosas, y no solo para ellas, sino para vivir y servir como Dios quería. Así que Pablo expulsó aquel espíritu de esa mujer que venía detrás de ellos gritando y haciendo promoción. Y el 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual,
recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Cuando los cimientos son conmovidos, número 1, los verdaderos hijos y siervos de Dios son puestos a prueba. Dice el texto 25 en adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando los cimientos son conmovidos, queridos hermanos y amigos, los verdaderos hijos y siervos de Dios somos puestos a prueba. Cuando hablo de cimientos, hablo de aquello que nos está dando soporte en la vida. Hablo de aquello que nos da seguridad, que nos da un sentido de certeza, de certidumbre, en cualquier área de la vida, sea económica, sea emocional, sea física, sea social, en cualquier aspecto de la vida hay cimientos. Hay cosas que quisiéramos que jamás fuesen conmovidas. Hay un texto en el libro de los Salmos que no vamos a buscar, en donde está escrita una pregunta que llega al corazón cuando la meditamos con detenimiento. Y esa porción de un salmo dice así: si fueren conmovidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, si se quita o se remueve aquello en lo cual confiamos, ¿qué vamos a hacer? Esa es una pregunta que cae muy bien cuando estamos meditando en un tema como este, en un día como hoy, en una circunstancia como la que nos está tocando vivir a muchos en el mundo. Cuando los cimientos son conmovidos, los verdaderos hijos y siervos de Dios somos puestos a prueba. La verdad es que no solamente los creyentes son puestos a prueba, todas las personas son puestas a prueba cuando lo que les da certeza y seguridad empieza a moverse. Tendríamos que confiar en algo que no se mueve para sentir una certeza plena, a pesar de que muchas otras cosas sí cambien, sí se muevan, sí se detonen en un momento dado. Tendríamos que tener una certeza en algo que no pueda ser modificado por las circunstancias de este mundo. Y eso es precisamente lo que estos dos siervos de Dios tenían: cimientos inamovibles en su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando estaban, dice el versículo 24, en el calabozo de más adentro, y sus pies
asegurados en el cepo, probablemente curveados de esta manera, con los dos pies así y las manos hacia el frente, sintiendo un dolor terrible en las lumbares, en la espalda alta y baja. Estaban puestos en el cepo. Cuando estaban allí, ratas pasando a su alrededor, un olor nauseabundo, quizás en las cárceles de aquellos tiempos, restos, quizás de desechos humanos, o quizás incluso restos de cuerpos humanos, no lo sé. ¿Cómo sabemos que estos hombres tenían cimientos inamovibles? Porque al estar en lo más oscuro de la prueba, al estar en lo más incierto tocante a las circunstancias que los rodeaban, hicieron dos cosas. Versículo 25. Oraron a Dios y cantaron himnos, gozosos por lo que estaban viviendo. No en vano se le ha dicho a los creyentes verdaderos, y cuando digo creyentes verdaderos me estoy refiriendo no a aquellos que promueven tener tal o cual religión, de lo cual son libres en el mundo todas las personas. No, me estoy refiriendo a aquellos que vieron, que conocieron a Jesucristo y que decidieron poner su confianza total en Él porque daban por hecho que Él había resucitado de los muertos. Nosotros no lo vimos, no lo conocimos físicamente, pero tenemos los testimonios de las Sagradas Escrituras y el testimonio de mucha gente en el mundo que han ido creyendo en un fundamento inamovible que se llama Jesucristo. Aquel que asegura nuestros corazones para esta vida y aún más allá de esta vida. Ellos confiaban en Él y sabían que aún yendo a la muerte estarían en su presencia. En Filipenses capítulo 1, no lo busquen, Pablo dice estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dijo él, es ganancia. Él mismo en 2 Corintios capítulo 5 exclama de esta manera: porque quisiéramos más estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, hablando de aquella morada celestial a la cual va el creyente verdadero, no por sus obras, sino porque se ha arrepentido un día cierto y le ha pedido a Cristo que venga y le perdone. Así que estos hombres tenían cimientos. ¿Saben, hermanos, amigos, jóvenes, niños que nos están escuchando en esta transmisión? Cuando los cimientos a nuestro alrededor son conmovidos, queda en evidencia lo que hay dentro de nuestros corazones. Yo lamento mucho que en nuestro mundo un gran número de personas esté teniendo tanto pánico. Lo entiendo, me parece algo normal, pero lo lamento mucho, porque ese temor está exhibiendo la carencia de fundamentos para vivir seguros más allá de lo que en estas circunstancias terrenales, existenciales, nos puedan aportar. Sin embargo, todos somos humanos y aún nosotros los creyentes batallamos con el temor. Si no hubiese Dios escrito el Salmo 46. ¿Me acompaña, por favor? Salmo 46, sin perder Hechos 16. La verdad es que todos, independientemente de nuestra fe o de nuestro aprendizaje espiritual, todos batallaremos tarde o temprano con el temor que circunstancias adversas nos generan. Por eso Dios llenó su palabra de promesas. Llenó su palabra y su revelación, las Escrituras, está llena de promesas, llena de realidades, de verdades que pueden sostener nuestra vida independientemente de lo que suceda afuera. No estoy hablando para nada de que debamos de ser temerarios o valentones ante circunstancias como las que hoy estamos viviendo. No, hay que respetar las medidas preventivas, las medidas sanitarias, hay que ser prudentes, hay que ser conscientes también de que podríamos llegar a infectar a alguien si nos contagiáramos. No estoy hablando de esa actitud, estoy hablando de la actitud interna en la cual estamos fuertemente aferrados a algo que va más allá de lo que a nuestro alrededor se nos pueda prometer o se nos pueda decir.
Muchos de los reportajes de los noticieros el día de hoy están buscando certeza en los expertos, en los científicos, en los gobernantes. Y gracias a Dios por nuestros gobernantes y por tantos estudiosos. Es tremendo todo lo bueno que se ha logrado en pocos días para hacer frente a esta contingencia que hay en el mundo y especialmente aquí en México. Pero miren, en el Salmo 46 dice de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese texto 1, al hablar de amparo, al hablar de fortaleza, al hablar de auxilio y al hablar de tribulaciones, está admitiendo que no nos vamos a librar de circunstancias adversas, pero que a pesar y en medio de ellas tenemos un amparo, tenemos una fortaleza, tenemos un auxilio. Y cuando hablamos de auxilio, hablamos no solo de situaciones difíciles, hablamos de emergencias. Y luego viene la conclusión a la que aquel salmista que escribió este salmo llegaba en el versículo 2, y que yo te invito, hermano, amigo, a que te la apropies en esta noche. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y están los cimientos, y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso habla de un cambio en lo habitual, un cambio en el orden, en el ecosistema, algo profundo que llevó a cambios como está pasando hoy en la sociedad. Y eso que no estamos, gracias a Dios, ojalá no entremos en fases más complicadas. Pero dice ahí: y se traspasen, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice el salmista: aunque todo a mi alrededor se derrumbe, mi amparo, mi fortaleza y mi confianza está en ti, oh Dios. Y luego presenta esta porción un hermoso cuadro completamente contrastante con lo inestable de este mundo. Y habla de lo que sucede en un lugar donde no sucede nada diferente, sino que todo es lleno de tranquilidad y paz. ¿Sabes? Hay un lugar así, el cielo, la presencia de Dios. Yo no he estado allí. No me pidas que te hable por experiencia, te hablo por fe, pero la fe tiene bases. Y el que está ahí nos ha revelado, no solamente en este capítulo, en muchos más. Cristo habló mucho más del cielo que de muchos otros temas. En el libro de Apocalipsis se dedican por lo menos 2 capítulos enteros, el capítulo 21 y 22, para hablar del cielo. Desde el 21 empieza a describir el lugar donde Dios mora. Y allá para el versículo 22, al principio, se describe un río que sale del trono de Dios. De eso habla esta porción. Dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Sabes? Ese río, esa alegría, representa el estado siempre controlado que hay en la presencia de Dios. Dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. O sea que donde mora el Altísimo no hay confusión, no hay conmoción de cimientos, hay paz. Y quiero decirte, hermano en la fe y amigo que nos estás escuchando, que Dios no mora en templos hechos por manos humanas, que Él no está sujeto a lugares que se le preparen para que Él esté allí a manera de escultura, a manera de nicho. No, Él está morando en aquellos que lo hemos recibido de todo corazón. En 2 Corintios 6 dice la Biblia claramente que el templo de Dios son los creyentes verdaderos. Y cuando Dios está morando en nuestras vidas, un río de paz, un santuario de gozo está en acción, a pesar de todo. Dice el 5, hablando de los beneficios de la presencia de Dios:
¿Me ayudan a leer el 5, 6 y 7? Dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, continúo, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Todos esos términos hablan del poderío del gobierno humano, que comparado con la simple, por decirlo así, versículo 6, la simple voz de Dios no es nada. Y por eso Dios con gran autoridad nos dice en este momento, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y luego la frase siguiente del 10 habla del propósito por el cual Dios a veces tiene que conmover o permitir que las naciones sean conmovidas. Dice allí: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. En última instancia, Dios lo que busca por nuestro bien es que Él sea enaltecido, que Él sea exaltado, no solo en las naciones, en los pueblos, en nuestros corazones. Cuando Él está exaltado en nuestros corazones, aunque estemos en el seco, podemos tener paz, como estos siervos de Dios. Volvamos a Hechos 16. Cuando los cimientos son conmovidos, los verdaderos hijos y siervos de Dios son puestos a prueba. Ellos, Pablo y Silas, pasaron la prueba. Oraban a Dios, eso es dependencia. Ponían en sus manos sus cargas, sus temores y sus luchas. Y nosotros, hermanos, pasaremos la prueba. Estamos dependiendo de Dios. Estamos llevando al Señor nuestros miedos por lo que una situación como esta pueda llegar a producir en nuestras vidas, familias, empleos, iglesias. Estamos dedicándole a Dios las circunstancias, diciéndole: Señor, lo que tú quieras hacer, hazlo, sosténnos. La prueba, cuando los cimientos son conmovidos, hermanos, se pasa en dependencia completa. Pero también cantaba. Un creyente verdadero que ha puesto su fe en Dios y que sabe que independientemente de lo que ocurra aquí, su vida está segura en Él. Y aún si Dios permitiera que una enfermedad, un accidente le llevara a su presencia, allá estaría mejor que aquí. Cuando un creyente verdadero tiene esa fe, puede cantar en cualquier momento con gozo. Porque el canto es alabanza, el canto es reconocimiento de los atributos, de las obras de Dios. El canto es una expresión de gozo. Cuando tú tienes confianza plena en el Señor, independientemente de lo que esté a tu lado, de lo que esté enfrente, tú puedes cantar. No sé qué canto estaban ellos cantando. Hay unos muy bonitos, como el que dice: cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Ya no la voy a cantar por el tiempo, tengo mucho más que decir, pero después la estrofa dice: pasos inciertos doy, el sol se va, mas si conmigo
vas, no te morirás. Himnos de gratitud, ferviente cantar. Quizás estaban cantando ese himno que se llama Cerca de ti. Cuando los cimientos son conmovidos, hermanos, se manifiesta lo que hay dentro. Yo creo que esta situación, independientemente de cuán grave llegue a ser, Dios mediante que no sea tan grave en Querétaro, está poniendo acuerdo y va a poner acuerdo a los hijos de Dios. Y yo quisiera que cada uno de los que estamos en estos momentos escuchando la palabra fuéramos de aquellos que salimos aprobados, de los que enfrentamos la prueba y las circunstancias con dependencia y con gozo, porque tenemos raíces profundas para gozarnos en medio de cualquier circunstancia. Las raíces de la palabra de Dios. Número 2. Cuando los cimientos son conmovidos, habrá presos escuchando. Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y la última frase dice, hermanos, y los presos los oían. Y los presos los oían. Estaban otros más como ellos, allí fijados al cepo. Tal vez algunos tenían mucho más tiempo que ellos, que acababan de entrar. Tal vez algunos estaban condenados a una cadena perpetua, o tal vez algunos incluso estaban condenados a la pena de muerte. Y en esos momentos, cuando los siervos de Dios estaban haciendo su parte, siendo perseverantes y no viniéndose abajo por las circunstancias, cuando estaban perseverando en lo que Dios quería que ellos hicieran, dieron un testimonio precioso, y presos a su alrededor oían las verdades cantadas, y les aseguro, hermanos, que sentían nueva esperanza. Y escuchaban esas hermosas notas, esas hermosas voces, quizás no tan atractivas por ser varones, pero me imagino que los presos empezaron a despertar, a abrir los ojos y a poner atención, y tal vez se sintió un momento de mucho silencio, y las voces de los siervos y las voces de los hijos de Dios empezaron a sonar. Gracias a Dios, porque ellos no callaron. Nosotros no deberíamos de callar en este tiempo. Nosotros deberíamos seguir hablando y seguir expresando la palabra de Dios y hacer su voluntad en medio de esto, porque, hermanos, hay presos escuchando. Y la esclavitud física no es la más grave. Todos nosotros, si hemos leído un poco las Escrituras, sabemos que la esclavitud más ruda y triste es la esclavitud del alma, la esclavitud del corazón. Dice Juan capítulo 8 que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado, el que no se puede liberar de aquellas cosas que lo hacen sentir culpable, el que hace aquellas cosas de las cuales no puede decir no más, el que lleva a cabo actitudes y hábitos que lo están llevando a una dominación completa de su ser, que lo están socavando y que lo están llevando a ser una persona hostil con los que debería de amar. Ese esclavo espiritual es el más necesitado. Y yo me temo que ante la conmoción de ciertos cimientos en nuestra sociedad hay presos del alma oyendo. ¿Y qué están oyendo? Muchos de ellos necesariamente están oyendo las noticias. Muchos de ellos necesariamente están oyendo los clamores, las tristezas de muchos. Muchos de ellos están oyendo la desesperación de otros y están volviéndose también con muchos temores. Que muchos presos escuchen de nuestras bocas quién es Dios y lo que puede hacer. Número 3. Cuando los cimientos son conmovidos, puertas se abren y cadenas se sueltan. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué dice? Se soltaron. Esto es un milagro, fue un milagro permitido, producido por la mano poderosa de Dios, quien al mirar el gozo y la dependencia de sus siervos, decidió respaldar esa actitud, esa fe y conmover la cárcel. Porque Cristo había prometido en Marcos 16 que Él iba a estar detrás, respaldando y siguiendo a aquellos que hicieran la gran comisión. Que Él iba a estar a pie juntillas detrás de ellos, obrando con su mano poderosos portentos y milagros, milagros que eran necesarios entonces para acreditar las Escrituras y a los verdaderos siervos de Dios, milagros que no deberíamos esperar hoy para validar la fe, por cuanto tenemos la palabra de Dios completa y las evidencias allí para ser estudiadas. Sin embargo, Dios sigue siendo poderoso y en muchas maneras sigue conmoviendo los cimientos. Cuando Dios conmueve los cimientos, hermanos, aunque al principio, como decía el Salmo 46, las naciones braman y se turban, lo que tiene Dios en mente es abrir puertas y es romper cadenas. No te olvides de eso, hermano. No nos olvidemos de eso. Y estoy hablando, sí, de mucha gente a nuestro alrededor que no tiene todavía, desgraciadamente, la fe verdadera en sus corazones. Estoy hablando prioritariamente de padres, hermanos, amigos, compañeros del trabajo, que ante esta situación se dan cuenta que tienen una dificultad espiritual para confiar o sencillamente no tienen más que hacer más que depender de lo que otros seres humanos mortales puedan ofrecer. Estoy hablando de ellos, pero también estoy hablando, hermanos de la Iglesia Efata, estoy hablando de aquellos niños, jóvenes y hermanos en la fe que estamos ministrando constantemente.